nos hemos congregado con una idea de poder mostrar lo que fuimos componiendo a lo largo de estos 2 años. Tuvimos diversas materias, algunas nos resultaron más afines, otras nos resultaron un poco más incómodas, digámoslo así, según los dones de cada uno y según las preferencias. Pero hemos tenido desde novela, pasando por relato corto, poesía, guión, teatro, de manera tal que de una forma variada y muy, con un grado de excelencia muy exigente, nos hemos ido forjando en esa fragua, casi diría milenaria, que es la Universidad de Salamanca. Y entonces, como dirían en Estados Unidos, without further ado, sin decir nada más, vamos allá con mi compañera y co-conducente, vamos a decirlo en italiano, ya que empezamos hablando en español, seguimos en inglés y ahora en italiano, nuestra co-conducente, la querida Patricia Dagatti, que nos va a hacer los honores de presentar a nuestros speakers de hoy. Adelante, Patricia, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches a los amigos y amigas que se están sumando, que nos están acompañando en esta aventura que hemos emprendido. Nosotros la hemos emprendido, como nos contaba Pablo, hace ya 2 años atrás, con el inicio del máster, y bueno, ahora a compartirla con ustedes tantas ganas que están sumando para poder compartir con nosotros. Vamos a empezar con, bueno, y por supuesto agradecer muchísimo al Centro Cultural Ñuble, a un gran equipo de trabajo de compañeros y compañeras que hacen posible que esta noche estemos al aire. Voy a empezar presentándoles a Dalan. Les voy a contar acerca de su biografía literaria. Dalan Ruiz Prada es colombiana. Agradecer muchísimo al Centro Cultural de Trabajo de compañeros. Voy a empezar presentándoles a una de las compañeras, compañeros y compañeras, presentándoles a colombiana de sus 8 años y privadas, impartiendo talleres, capacitaciones y conferencias en torno a la promoción, animación de lectura y el libro infantil en las diferentes ciudades de Colombia. En este momento colabora con la organización a través de actividades culturales en los Estados Unidos y a su vez se encuentra trabajando en su primer libro, sus libros de microrelatos, que será titulado discúlpeme, Patricia, me parece que no estaríamos teniendo una buena recepción. Les pido a los compañeros que me confirmen si estamos teniendo buena recepción. No. Vamos a intentar resolverlo. Vamos a intentar resolverlo. Por supuesto que la revolución de los seres inanimados se da cuando uno más los necesita. Entonces estas cosas suceden habitualmente. Dalan es colombiana, vive en Estados Unidos, en Hollywood, cerca de Miami. Ha estudiado bibliotecología. Me salió de una sola vez y corrido, muy bien. Y a lo largo de todo el máster nos ha regalado su alegría, su verborragia, y nos ha llenado de felicísimos microrelatos que hacen las delicias de todos nosotros. Después nos va a contar dónde lo podemos seguir en Twitter y demás. Así que sin mayores prolegómenos, vamos, amiga, la escuchamos con muchísima atención. Hola a todos, muchísimas gracias a todos
por invitarme. Muchas gracias a Garo y a Contexto Núñez por darnos esta oportunidad a todos nosotros de presentarnos. La labor de los escritores hispanos a través de actividades culturales articuladas una vez. Que es con la escritura. La tecnología, la tecnología. Echémosle la culpa a la pandemia y al calentamiento global. Como dice uno de mis microcuentos, la pandemia nos jodió la vida. Ahí está. Ahí está. Bueno, digamos que yo empecé a escribir microcuentos debido a una materia que vimos todos, llamada narrativa breve. Y apoyar la labor de los escritores hispanos. Oh my God. ¿Sigo? Sí, vos seguís, ya lo vamos a solucionar, no te preocupes. Listo, de una materia que se llama narrativa breve, y bueno, allí empecé a experimentar. Me di cuenta que se me facilitaba un poco al principio del máster, pues no, la verdad nunca había tenido como la intención de escribir microrelatos, los había leído, pero no estaba dentro de mis intenciones. Y a partir de esta materia empecé a escribir algunos y a colocarlos en Instagram, y me di cuenta que a la gente le gustaba, que le gustaban algunos de mis microrelatos, y empecé como a moverme y a moverlos, y percibí que tenía como, no sé si llamarlo un don o algo así, pero digamos que se me facilitaba un poco. Entonces, digamos que voy a empezar a leerles un microrelato con el cual participé hace poco con la revista Ninfaeco. Ellos realizaron un concurso acerca de toda esta cuestión de la pandemia. Yo presenté un microrelato, es la primera vez que participaba en un concurso, la verdad, y sorpresa mía fue que pues me acuerdo que fueron 100 y pico participantes, escogieron 10 microrelatos y yo fui la número 5, quedé en el quinto lugar, la única colombiana y la única participante aquí desde Estados Unidos. Entonces pues se los voy a leer para que lo conozcan. Y se llama Amor. Dice así: bésame con locura, le suplicó la hermosa princesa, y él, por temor a contagiarse, prefirió ser sapo por siempre. Excelente, excelente. Digamos que algunos de los microrelatos, yo trabajo con reescrituras de literatura infantil, me encanta la literatura infantil, me encantan los hermanos Grimm y todo, Charles Perrault y toda la temática, y yo trabajo a partir de reescrituras de estos textos, también basándome un poco en lo que es la sátira y el humor negro. Entonces aquí les voy a leerles otro que dice así: lunes. Es lunes y el lobo, como todos los lobos, se levanta hambriento. Mira a su lado y ve a la abuela aún durmiendo. Está claro que no será ella quien preparará el desayuno. Se dirige a la cocina, abre la nevera y saca de allí los restos cocinados de la princesa, especialidad de la abuela. Digamos que aquí también trabajo un poco lo que son las pasiones del ser humano, ¿no? Entonces me gusta trabajar como con la cotidianidad, me gusta trabajar con el amor, con el odio, con todos los sentimientos que todos los seres humanos, con el sexo, con mucho trabajo a partir de todo esto. Pablo, ¿cuántos puedo leer más? Siga. Tú me dices, listo. Digamos que otro, pues yo traté de escoger algunos que no sean. Este lo puse en Instagram y causó mucho impacto. Dice así: despertar. Y al sentir los suaves labios del príncipe, el enano despertó de su sueño eterno. Alguien me dijo como, digamos que son un poco, a ver, este también llamó mucho la atención y dice así: el príncipe azul. Después de años de convivencia, algunos golpes y pocos te quiero, la princesa se dio cuenta que su príncipe azul no era tan azul como se lo habían pintado.
Sublime, sublime. ¿Qué más les puedo decir? Próximamente estoy trabajando en un libro que se va a llamar ¿Ves? Érase una vez, donde ustedes van a encontrar más o menos todos estos microrelatos donde los podrán disfrutar. Si me quieren seguir en mis redes sociales, yo aparezco como La Rupra, Larupra, es mi seudónimo, es el que voy a utilizar para mis obras literarias, no como Dayan, porque es que mi nombre me lo cambian, me dicen Dayan, Dalan, Dayana, Diana, entonces decidí ponerme un seudónimo que me reconocen más. Y bueno, les voy a leer otro que dice así: El sastrecillo valiente. Maté a 7, dice entusiasmado el sastrecillo, mientras la mujer se desangra bajo las miradas fúnebres de las otras 6. Espectacular. Como verán, es un poco, pues, un poco de humor negro, sátira. Otro de ellos se llama Indigestión. Con mirada profunda, el payaso la observa mientras su risa enseña el color rojizo de sus dientes. Fue entonces cuando Gretel despertó y se dio cuenta que aún sentía el sabor agrio de aquel payaso que se devoró. Y bueno, es que no quiero usar del tiempo y no quiero... ¿Uno más? Listo, a ver. Dice este. Han pasado 2 meses desde la última vez que vino a verme. 2 meses sin sexo, sin te quiero, sin promesas. 2 meses esperando ser rescatada de esta maldita torre. Ahora lo entiendo, la pandemia me jodió la vida. Entonces, digamos que es un poco que he trabajado así bajo varias temáticas y bueno, espero que los hayan disfrutado. No sé si las preguntas vendrán después o... Pablo. Sí, lo hemos disfrutado, nos hemos reído, lo hemos aplaudido y dejamos las preguntas para después. Ahora la rescatamos nuevamente a Patricia. Pati, ¿estás ahí? Patricia, hola chicos, ahí? Acá estoy. Muy bien. Oficio Adelante, de amiga. fantasma. Muy bien. Entonces ahora seguimos Bueno, con Hugo. Vamos con Hugo. Les cuento acerca de Hugo y si se corta hacemos como con Dayan. Seguimos. Hugo Quintana, Chillán, 1971. ¿Estoy, chicos, por ahí? Poeta y profesor de lengua castellana y comunicación. ¿Estoy, Pablo? Vamos con los rescatadores. Ahora yo vengo, esperen, que ya lo resuelvo. Ahora sería el momento de ir a comerciales, pero como no tenemos comerciales, vamos a leerlo desde aquí. Sigo yo, Hugo Quintana de Chillán, 1971, poeta y profesor de lengua castellana y comunicación. Magíster en Ciencias de la Educación, mención de currículum y evaluación, cursos de estudio de doctorado en educación, mención gestión educativa. Se desempeña actualmente como consultor en el área de educación. Ha publicado los libros de poesía Hombre Peatonizando, Algo acerca de los años y Tornasol. Cuenta con algunas apariciones en antologías de poesía, incursionando también en el cuento, el ensayo y con artículos sobre literatura. Actualmente prepara su última publicación en poesía, Los dones cotidianos. Miren a quién trajimos, casi nada. Adelante, querido Hugo, te escuchamos. ¿Qué tal? Hola. Un abrazo para todos, para todas y todos, un abrazo fraterno desde este rincón del mundo que es Chile, desde Santiago, un Santiago gris y helado a esta hora de la noche. Pablo, cuéntame, ¿qué podríamos hacer?
¿Me lanzo de inmediato a la lectura? No, estamos esperando que primero bailes, después que nos cantes una cueca y entonces después, yo hablo casi todas las noches con mis padres en Santa Fe y les decía, bueno, hoy hablo más temprano porque me voy, y me dicen, papá, cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, efectivamente. Acá estamos del otro lado. Entonces, si querés, primero nos lees alguna cosa que tengas preparada y después, cuando en la segunda mitad del encuentro, vamos a ir charlando y dando la palabra, discutiendo sobre el proceso creativo, sobre alguna cuestión del texto en particular que hayas querido leer, o en alguna cuestión, por ejemplo, dentro de tu expertise, cómo lograr que los educandos se interesen por la poesía, por la escritura, por la lectura. ¿Te parece? Perfecto. Vamos adelante. Entonces a la lectura. De lo último que publiqué hace un par de años ya, 2009, Tornasol, este poema que se llama Declaración. Usar las palabras como si fueran ladrillos, adicionarlas en una ronda larguísima y bulliciosa, sin que importasen los colores, los ecos sensoriales que se internan bajo nuestras costillas, abusar de los humores que despiden las cantidades, sin que se vea un debido cuidado por sus notas musicales, los ínfimos significados que astillan nuestros dientes, como fibras o residuos. Escribir a contrapelo de las horas, en un insólito insulto hacia la paciencia de los lectores, enmudeciendo los rumores que nuestros huesos transpiran. Escribir en un acto de abuso, en un acto de inconsistencia absoluta, es algo de lo que nunca quisiera participar. El oficio de la escritura. Esto no es un poder, no tiene poder. Es algo mucho más terrible y pequeño, un eco que crea sus propias paredes, un horizonte de rocas que se dibuja a sí mismo. No existe porque no tiene la ilusión de los dedos que recorren y capturan las cosas, como si los significados del aire esperaran a que alguien los imagine y les robe de las entrañas trozos sangrantes para pacificar placeres insatisfechos. No es un poder. Estas palabras no buscan un único destello. Anhelan paisajes, casas, praderas donde sembrar voces, luces con las que se pueda eternizar el bello frágil parpadeo de una lágrima en un rostro amado. No está la búsqueda del poder, no tienen la ambición de que sufren los edificios, el pobre puñado de páginas con los cuales la ingenuidad, antifaz de lata oxidada, pretende inmortalizarse. En la oscuridad se escuchan ángeles alegres, murmullos que nos hablan de asuntos inimaginables, voceos que ordeñan el optimismo o la tristeza, ecos ciegos que nos persiguen cuando la lluvia acontece, manos que riegan afectos sobre las mejillas. No ambicionan poder, pero en cambio generan lo terrible, la idea fugaz de que todo no es como quisiéramos comprender, como a menudo intentamos comprender. Un tipo diferente, dedicado a Pablo Pérez. No sabes, Pablito, cuánto de metáfora eres. Tú decides sobre las cosas, las persigues, te concentras, te esfuerzas y te quedas en un solo de guitarra, el solo más solo que he visto en mi vida, en tu fluidez abismante, mientras los demás aplauden por compromiso y un estúpido profesor azota su cabeza en el vacío de tus notas. No percibes, Pablo, que todo es un ahogo, un externo interno que nadie puede descifrar, porque los otros están demasiado abajo de tus significados. Por eso lo de metáfora, una epopeya inexplicable, la vida como un eterno esfuerzo de ceguera, una cosa inútil que solo se escribe para las sombras, fragmentos de arte que no buscan el arte ni mucho menos, pero que caen como gotas de sudor por un rostro pálido, un par de greñas que ocultan la paz o el caos interno-externo de la otra voz
en otro atardecer. Tú me dices cuando nos detenemos. Dale nomás, ya, ok. La consigna del maestro, a propósito que tú hablabas de preguntas que podían combinar el tema de lo escritural con el tema de la vocación del ejercicio pedagógico. No es vacío, no es tiempo gastado inútilmente sobre las copas frondosas de estos árboles que serán esperanzas, un nudo para atar las hebras sueltas del destino o de la ignorancia que consume las buenas intenciones. El único tesoro es lo que vendrá, aquello que todavía puede escapar al determinismo, al corral que significa la falta de pulcritud que muestra la vida para con estos seres tan solos, tan alejados de la calidez y de la luz. Pero en cambio tenemos demasiadas dudas. La paciencia no es lo único que necesitamos. A menudo agua y prados y flores, viajes inimaginables sobre páginas ajadas por las lecturas, una vocecilla dulce que acaricie como el susurro del viento, una bandada de mirlos tordos y loicas, un puñado de mariposas para desenredar los cabellos de quienes deseen no confundirse con ideas filosóficas. Afortunadamente, hay algunos que comienzan a entenderlo. En décadas venideras seremos muchos, y no habrá condena ni olvido posible. En cambio habrá aire, aire, aire movido por los labios, no para respirarlo, sino para vivirlo. Excelente, un aplauso calurosísimo. Siempre tus palabras nos conmueven. Muchas gracias. Nos mueven. Y no es por ahora, vamos a presentarla a Angie, y no es para ponerte presión, pero nuestro anfitrión, nuestro amigo Garo Utrera Solano, me acaba de anunciar que hay 1000 personas conectadas viendo nuestra transmisión. Así que felicitaciones a todos. Esto ya claramente habla del interés que está generando lo que nuestros compañeros están diciendo. Y entonces vamos, ¿estás lista, Angie? Allá vamos, me toca presentarla, porque el enano que está dentro de la máquina de Patti no le deja, entonces vamos a buscar el currículum de nuestra amiga Ángela Marcela, lo digo con voz de presentador. Y estamos presentando directamente desde Colombia a Ángela Marcela Rodríguez Mogollón, porque si yo digo Mogollón como en Argentina no van a conocerla, que es de Bogotá, Colombia, y que nació en 1986. Es licenciada en Educación Básica con énfasis en lengua castellana. Es especialista en en psicología educativa y ha cursado con nosotros nuestro máster en escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Tiene publicados diversos artículos sobre la cuestión, sobre materias de su especialidad, en diversas revistas y medios vinculados con la actividad educativa, y siempre con su tarea docente. Hay algo que yo rescato de su currículum que dice: esta dama escribiente, como se define a sí mismo en uno de sus poemas, se rodea de libros, una buena taza de café, una melodía de jazz y la compañía de su eterno amor celestial para dar vida a sus historias versadas, las cuales se basan en vivencias propias y ajenas con un leve matiz lírico que ornamenta su estilo. Su antología de poesías en curso, Pulsaciones sin restricción, huele a buen viento y buena mar. Qué definición, ya te dan ganas de leerlo. Se espera una pronta exposición al público para conocer más a fondo los latidos de nuestra prometedora poetisa. Así que con todo esta fanfarria de presentación, no nos queda más que abrir las orejas y nuestros corazones para recibir a nuestra Angie Rodríguez. Adelante, amiga. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias.
La poesía que escribo es poesía que refleja historias versadas de la realidad, muy mías, experiencias propias, ajenas, tal vez situaciones que han marcado también mi vida. Entonces, voy a iniciar con este poema que se llama Tú, y es un poema escrito para Dios. Dice: quiero encontrar la razón de mi desvelo en la noche oscura y sin consuelo. Examino mi corazón para descubrir el motivo de mi inquietud. Abro mis ojos y allí estás tú. No puedo más, revelo mi agotamiento. Que no existe el amor real, todos alrededor dicen esto. Qué inefable es todo lo que siento. Me has cautivado con olor fragante. Huelo a tu perfume, hermoso aroma de campo. Mi corazón se agita. Recito 1000 versos enamorada de ti. Te escribiré cartas de amor con pluma de hábil escritor. Me he dejado seducir. Mi corazón se está encendiendo y a la luz de la vela quiero decirte lo que siento. En mi ser rebosa un canto en una velada taciturna. Un momento romántico contigo tendré y a los 4 vientos gritaré, por fin te encontré. Ese es el primero. El segundo es sobre un amor curiosamente dado en algunos ingredientes de la cocina. Se llama tomillo y laurel. Eres mi receta de amor, planta silvestre que sazona mi cuerpo. Tus tallos leñosos me abrazan, de tus hojas perennes admiradora soy. Eres mi medicina, perfume y condimento. De tu gastronomía seré el aderezo perfecto. Recostados en un árbol de tronco liso, la corteza delgada de tus labios roza caudalosamente mi cuello, convirtiéndome en tu artesana culinaria. Aroma agradable despliega este amor. Fragancia gris verdosa perfumará el idilio de tomillo y laurel que somos tú y yo. El siguiente se titula Ella no llegará. Horas de larga espera, intranquilidad y fatiga residen en ti. Alma tiznada de zozobra y el peso de una carga ajena. Cadenas del pasado corroen el presente. Esclava de oscuros caminos, huye al refugio erróneo. No desgastes tus fuerzas, no derrames más lágrimas. Su corazón de piedra ha sido fabricado. No la esperes más. Ella no llegará. Y bueno, este poema nació en la sala de espera de un hospital. Cuando tuve una situación con mi mami, salimos victoriosas, pero yo miraba el panorama de otras personas que tal vez recibían noticias no muy agradables, entonces decidí hacer este poema y se llama Sala de Hospital. Se siente el frío congelado en las paredes, un panorama blanco con espontáneas manchas carmesí. Voces estruendosas que afanan el camino, olor cercano a la muerte. Tiemblo, una vez más tiemblo. Mi mirada se desvanece, mi cuerpo se debilita, mis pies estáticos anhelan huir. Inmóvil observo tu cuerpo sobre franelas ajenas. Estás ahí, sin parpadear, sin respirar. Agitan tu pecho desesperadamente. Fuerzas encontradas quieren reanimarte. Observo desde lejos. Lágrimas se deslizan sin consuelo. El latido de mi corazón se acelera, clama, gime, grita y se estremece. Al final solo queda el recuerdo de una sala de hospital. Hermoso. ¿Leo más? Ok, uno más. Sutil secreto. No le diré a nadie que invades mis neuronas con locura. Guardaré el secreto de mi atracción. Susurraré a la luna palabras que te encanten.
Murmuraré en mi almohada dulces melodías para ti. A nadie diré que soy la musa de tu inspiración. Maquinaré en mi mente el recorrido de la geografía de tu cuerpo. Intentaré leer en braille tus caricias. Entre el Creador y yo planearemos la cita perfecta. Serás mi caficultor en las mañanas veraneras. Serás la pluma para escribir con tinta indeleble tu nombre en mi cuello. Y termino expresando mi gratitud hacia mis amigos y compañeros que tejieron esta tertulia entre hilos de vino, mate y café. Muchas gracias, Angie. Pati, ¿te rescatamos? ¿Estás ahí? A ver, ahora sí o seguimos, ¿sí? Cambiamos de dispositivo. El problema era el dispositivo, aparentemente, que estaba así como embrujado. Está muy bien, está muy bien. Bueno, fíjense ustedes, nuestros tres habladores, en el México precolombino, el rey, que era el Tlatoani. El Tlatoani, no lo quería decir en náhuatl, pero el güey Tlatoani era el supremo hablador, ese era su mote, y México Tenochtitlan era el ombligo del mundo, un axis mundi. Y fíjense ustedes que yo mientras escuchaba a Angie, antes a Hugo y a Dalan, pensaba cada cual desde su propia entonación, desde su propia aproximación al hecho poético, al hecho cultural. Angie arrancó con una poesía que tiene un claro abolengo que recuerda al Cantar de los Cantares, este poema religioso atribuido al rey David, que está en la escritura. Después me hizo acordar a Sor Juana, también me hizo acordar dentro también de lo litúrgico, a la Misa Criolla, una obra gigantesca que en su hora hicieron aquí en la Argentina Félix Luna y Samba Quipitol. Samba Quipitol la cantaba originariamente Ariel Ramírez, mi coterráneo Ariel Ramírez, la música de Ariel Ramírez, Los Fronterizos, después la hizo famosa Samba Quipildor, Domingo Cura, el charanguista Torres, que no me acuerdo porque hoy no tomé la pastilla azul y entonces no me voy a acordar, y ese abolengo de poesía, hay una que dice muy bonita, albahaca y cedrón, tomillo y laurel, que el niño se duerme y al amanecer. Después, Hugo, con su poesía urbana, de tanta riqueza visual, de tanta caladura emotiva, que hasta en algún momento se permite recordar al amigo y dedicarle unas palabras, que nos aportan también siempre una reflexión sobre lo que somos, sobre lo que hacemos y cómo nos relacionamos. Y después Dalan, que con su particular sentido del humor, nos va puntuando elementos que no solo desestructuran el cuento como lo aprendimos o como aún se los leemos a nuestros hijos, los que tenemos hijos en edad de cuentos, yo no por mucho más, pero bueno, solía hacerlo, y esa mirada mordaz, esa mirada en algunos momentos hasta cínica y desencantada, nos aporta una nueva visión y una forma de leer la realidad que sin duda nos enriquece y nos hace pensar. Entonces, con esta especie de síntesis de lo que estuvimos escuchando, me gustaría preguntarles a cada uno, sin orden, como quieran expresarlo, ¿qué nos les gustaría contarnos sobre algunas cosas adelantaron, sobre el hecho creador, sobre cómo logran ustedes esa, como decía Angie, estaba en una sala de espera con la mamá y a nosotros nos fue bien, pero a otros no les fue bien. Entonces, esa mirada que tiene el poeta, el escritor, el narrador, esa pulsión que nos impulsa a convertirlo en palabras, la forja de la palabra, en el fuego de las emociones. Me gustaría preguntarles a ustedes cómo experimentan ese hecho creador. A la gente siempre le gusta saber cómo los creadores no solo se inspiran, sino cómo logran hacer que la cosa suene fácil. El trabajo del escritor, dijo alguna vez alguien, es hacerle creer al otro que escribir es facilísimo. Bueno,
convénzanos que escribir es facilísimo. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Dalam. A ver, como lo dije desde un principio, digamos que todo lo que escribo parte de la cotidianidad. La mayoría de mis microcuentos pueden sonar un poco oscuros o sarcásticos, pero parten mucho de lo que yo veo. Yo soy una persona como muy visual y a mí, yo escribo en mi casa, pero me gusta mucho escribir en lugares donde yo vea gente, porque a partir de la realidad que me rodea, yo lo transformo. Entonces, por ejemplo, ese cuento, bueno, hay un cuento que no le leí, pero habla de que el lobo y la abuelita están tomándose un café y después de 35 años de casados se miran a la cara y lo único que hace la abuela es decirle al lobo después de mucho tiempo en silencio, esténme acá que voy a ir al baño. Entonces son cosas que, digamos, yo estaba sentada en un café y vi una pareja de ya viejitos tomando esa actitud, y lo que hice fue transformarlo también de esos sentimientos a veces que de rabia o algo, o lo que nos pasa a muchas mujeres, de pronto que en algún momento soñamos con nuestro príncipe azul y resulta que el príncipe azul nunca llegó, sino hay que príncipes de otros colores, pero menos el azul. Entonces, digamos que yo parto de esa cotidianidad y como decía, de todas esas emociones y sentimientos que muchas veces el ser humano no suele expresar, sobre todo esa parte oscura. Todos expresamos la parte bonita, el amor, la alegría, pero esa rabia o ese odio no lo guardamos para nosotros internamente. Entonces a mí me gusta como de pronto sacar y fluir esas emociones oscuras, esas emociones bajas que de pronto en algún momento, no sé, manejando en cualquier parte cotidiana del momento, si alguien se nos cruza el carro, estamos deseándole el mal y diciendo ojalá se le pinche una llanta porque es que se me atravesó. Entonces, como todas esas cosas que a veces los humanos tendemos a esconder, a mí me gusta a través de mis microrelatos sacarlos a flote, decirles, hey, todo el mundo ha pasado por eso, todo el mundo ha pensado en que de allá en la esquina el vecino me cae mal, yo ojalá le pase algo porque es que me cayó mal. O sea, siempre uno, y es algo muy humano, entonces a mí me gusta sacar eso a flote. Sí, y algo comentaste cuando presentabas tus micro. A mí me consta, porque soy uno de tus primeros fans, pero la gran recepción que tienen en las redes tus creaciones. Es increíble el tráfico que generan y las cosas, las devoluciones. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, digamos que, pues a mí también me sorprendió. Ha sido, no sé, yo siento que en el momento y en el tráfico, de hecho, es que de pronto son como, tienen como un efecto sorpresa y un efecto que nadie se espera. Y también el tema, yo insisto mucho de pronto en el tópico que toco, porque encontramos microrelatos, hay un montón. Yo sigo muchas páginas y hay unos microrelatos muy buenos, pero digamos que no sé si es porque yo toco un poco un tema, vuelvo y les digo que la gente no suele tocar mucho, que es la parte oscura, esos sentimientos, emociones, por decirlo así, vuelvo y digo la palabra, oscuras, no sé, y eso ha causado un poco impacto, que no todo el mundo escribe, y también la mezcla, ¿no? Porque estamos acostumbrados de ver siempre a la princesa feliz, al rey sapo, siempre estamos acostumbrados a esos finales felices, y mis microcuentos muy pocos finales felices tienen. Entonces, de pronto, yo creo que es ese impacto, que la gente no se espera que que una Blancanieves esté despechada o que haya una reunión de princesas mirando cómo envenenar a sus invitados, algo así. Entonces son cosas que de pronto la gente no se espera y ese factor sorpresa es el que yo creo, supongo, que es lo que les ha llamado la atención. Excelente. Yo cuando dijiste Rey Sapo no me voy a dar por aludido, así que... Hugo, ¿qué nos querés contar, Hugo? ¿Qué nos querés contar de tu proceso creador? A ver, para compartir un poco con ustedes el cómo la escritura la he ido construyendo a través del tiempo, ¿ya? Me voy a circunscribir al tema de la poesía porque con los cuentos o con el ensayo, incluso la oportunidad que he tenido de escribir un poco de teatro o una maqueta de novela que tengo
en realidad tengo dos maquetas distintas, son procesos escriturales distintos y como que me han golpeado también de modo distinto, ¿ya? Con el ensayo uno generalmente empieza con ciertas ideas y le va dando forma, etc. Entonces me voy a circunscribir al tema de la poesía. La verdad es que el tema de la palabra poética siempre me ha gustado empujarla a los límites. Siempre me ha gustado ser bastante experimental con lo que hago, ¿ya? Quizás no tanto en mi primer libro, quizás mi primer libro fue una cosa muy iniciática donde dejé salir cosas y no le di una forma, por así decirlo, ¿ya? El segundo libro tenía que ver con el tema de la muerte. Es un libro breve, pequeño, que se llama Algo acerca de los años, donde la temática principal es la muerte, ¿ya? Y toda la poética, toda la construcción, por así decirlo, se vincula a esa temática y mira la perspectiva de la vida, ¿ya? Hay un momento que es cuando tú te vas a morir, en donde miras hacia atrás la vida y la evalúas, ¿ya? Desde ese punto situé al hablante lírico para que pudiera mirar la vida, ¿cierto? Desde el umbral de la muerte, pero pudiera no reflexionar la muerte como fenómeno, sino que reflexionar la muerte a través de la vida, ¿ya? En el último libro publicado, que es Tornasol, Tornasol tiene un punto de inicio, que es un prefacio, y tiene un punto de cierre, que es un postfacio. Y en medio tiene 4 autores, poetas, que son, por así decirlo, distintos, pero complementarios. Entonces, es como un ejercicio coral, ¿ya? Tiene mucho de la recuperación de la tragedia griega, tiene un poco de teatro en medio, porque esta voz adopta distintas formas como si fueran personajes distintos, y a cada uno de ellos se le construyó una obra. Originalmente había pensado en publicar 4 libros distintos, ¿ya? Como lo hiciera alguna vez Pessoa, pero me pareció que había que salirse de esto de ser copión y había que darle una vuelta de tuerca a la estructura, y por eso tiene una entrada y una salida, un prefacio y un postfacio, que en el fondo están tensionando este tema de la identidad, ¿ya? Entonces, además, dentro, cada uno de los poetas tiene un tono distinto, una temática distinta, etc. Y lo último que voy a publicar, que va a ser una publicación digital, ¿ya? De alguna manera quiero no amarrarme del libro desde el punto de vista de lo físico. Quiero hacer una publicación digital y hacer que el texto en el fondo salga de gira y que se olvide de mí de alguna manera, que se olvide del autor y que encuentre sus propios caminos, ¿ya? Y este libro que va a ir en digital, que se llama Los dones cotidianos, es un libro de haiku. Me propuse disminuir el espacio textual a lo mínimo y buscar en lo más ínfimo, en lo más pequeño, en lo más diminuto, buscar ese germen de lo poético, ¿ya? ¿Por qué no nos contás para la audiencia, que seguramente al haber tanta gente, no todos sepan lo que es el haiku, no todos sepan su procedencia, brevemente, ¿no? Y la característica de cada uno de los versos, cuántas sílabas tiene que tener, brevemente, ¿no? Como para desasnarnos qué es el haiku. Claro. Bueno, el haiku, o haiku, como le dicen también algunos, es un poema de tradición japonesa que viene como del siglo XVII-XVIII. Es un poema de solo 3 versos. En japonés tiene una estructura métrica de 5, 7 y 5, es decir,
5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, pero que además tiene una estructura interna que tiene que ver con la rima, ¿ya? Tiene que ver con la organización discursiva. Siguiendo un poco a Octavio Paz, que nos dijo algo que fue muy sabio. Traducir esa estructura métrica al castellano va a ser muy difícil, desquiciante. Entonces, él solo propuso la regla de 3 versos, ¿ya? Pero yo encontré además que ojalá la cantidad de sílabas no fuera un número tan gigante. Es decir, si no estabas en el 5, 7 y 5, que serían 17 sílabas en total, por lo menos que anduvieras en las 19, en las 21, pero que siempre la forma fuera breve, de modo que te diera un espacio potencial muy restringido, un zapatito chino, para decirlo de alguna manera. Ahora, en ese espacio tan restringido, el desafío era encontrar esa luz poética, ese germen poético, ¿ya? Y ese era un desafío muy abismal, muy experimental, para tratar de encontrar la poesía en los espacios cotidianos, pero también en lo diminuto. ¿Ya? Sí. Qué hermosa imagen que usaste, el zapatito chino, que se vincula con uno de los personajes habituales de Dalán, que es nada menos que Cenicienta, que siempre anda por allí perdiendo algo más que el zapatito, o encontrándolo, según se mire. Y, Pablo, ¿me permitís? Si me la vuelta permitís de ahora tuerca. que estamos con el tema del haiku, sí. A mí me parece, o yo considero que el haiku es a la poesía como el micro relato o la microficción es al cuento. Sí. El haiku es una especie de condensación de la poesía, como es el microrelato, digo y aprovecho porque justamente Dalán que nos estuvo hablando de microficción, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Son el nec plus ultra de los alquimistas de la palabra, los que hacen haiku o microrelatos. Algunos creen que son sofisticaciones de grafitis, y exactamente no. Para lograr decir lo que dicen en una frase o en un verso, tienen que tener, porque hay que tener arte para lograrlo. Y lo que decía Hugo me hizo acordar dos grandes poetas, dos grandes escritores españoles. Uno, ustedes saben, Miguel Hernández, en aquella famosa elegía a Ramón Sigé, donde dice: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como un rayo Ramón Sigé, a quien tanto quería. Y después, por supuesto, me acordé de quién otro más, sino de Federico García Lorca, cuando le dice su amigo Antonito el Camborio: hay Federico García, llama a la Guardia Civil, y él le dice a Antonito el Camborio: acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Esos momentos tremendos, con sus 4 primos Heredia. Podría pasarme la noche recitando Federico García, pero no es el caso, están aquí para escuchar a nuestros amigos. Pero me hiciste acordar, Hugo querido, con tus poemas a la muerte, a tan preclaros poetas de la lengua castellana como Miguel Hernández y Federico García Lorca. Y Angie, ¿qué nos puedes contar, amiga nuestra tan querida, de tu proceso creativo? Algo nos adelantaste, pero danos tu mirada enriquecedora. Bueno, yo soy sensible y melancólica al 100. Soy lectora empedernida de novela romántica, entonces creo que mi poesía fluye de esa manera. Inicié escribiendo poesía a raíz de una situación propia, entonces creo que la palabra fue como esa liberación y el desahogo para escribir muchos sentimientos. Retomando de pronto algo que dice Dalán acerca de lo oscuro, creo que también en algunos poemas he intentado adornar algún sentimiento de ira, de impotencia, a través de versos un poco disfrazados de como de ese lenguaje poético. Como tú leías, el café y la música son
elementos para mi atmósfera, para poder inspirarme. Y siento que cada historia que escucho, ¿sí? Que cada historia que pasa y que percibo debe ser plasmada. Entonces, debe ser como esa memoria escrita y la manera en que yo lo hago es a través de la poesía. Busco muchas metáforas, trato a veces de no colocar siempre lo mismo, aunque el café es un elemento que está en la mayoría de mis poemas, el amor, el desamor, em, pero hay muchas anécdotas ahí y tal vez cuando muchos de mis amigos y de las personas que me rodean leen sus poemas, ellos saben que sus poemas les pertenecen también, porque son de ellos. Creo que cuando uno piensa un poema, lo plasma, ya después no te pertenece de cierta manera, sino es de los lectores. Entonces, eso acerca de mi proceso creativo. Pablo, tienes Adelante, sí, sí, el adelante, micrófono Hugo, apagado. adelante. Yo solo quería complementar lo interesante que acaba de proponer Angie, que tiene que ver con cómo la escritura, en definitiva, se escapa del autor, se huye del autor, ¿cierto? Fuga a través de la página en blanco o a través de esta realidad que es la pantalla, porque podemos leer también en Internet, ¿ya? Eh, y es el lector el que se apropia del poema. Esa parte que no es la teoría de la recepción, ¿te fijas? Pues la teoría de la recepción tiene que ver con el hecho de que se puede interpretar un texto de distintas maneras. Acá tiene que ver con el hecho de que el lector se apropia del texto y como una suerte de construcción arma su propio texto a partir de lo que tú escribiste. ¿Ya? Sí. Entonces el poema deja de ser tuyo y le pertenece al lector. Eso me parece sencillamente mágico. De verdad, es algo que con Elgar siempre dialogamos, siempre conversamos, pero que es un hecho bien particular y bien interesante. Sí, no solo que están así lo que vos decís, sino que yo pensaba, mientras la escuchaba a Angie con su elaboración, porque lo interesante es que además uno empieza como a teorizar cómo es cómo llega lo que uno hace en el otro. Por eso le preguntaba a Dalán qué había sentido cuando vio que sus composiciones tenían semejante recepción en las redes. Algo que vos dijiste recién, Hugo, yo pensaba, y lo unía con algo que estaba pensando, en uno de los últimos libros de Borges, el último de cuento que se llama El informe de Brody, justamente el cuento que le da nombre al libro es una especie de ficción sobre el viaje de Gulliver a un lugar un poco medio raro, y donde los poetas allí, cuando logran una poesía, el pueblo donde están los yahus creen que han entrevisto lo sagrado, lo inefable, y por lo tanto el poeta se convierte en una especie de divinidad, porque ha logrado justamente aquello que en otro lugar Borges dice, eso lo dice en el Congreso, el único texto tipo novelet que escribió de 60 páginas, donde dice, las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. Las palabras, este material de trabajo con el que los escritores nos enfrentamos todos los días y que como una espada samurái debemos machacar continuamente para lograr que justamente hagan que eso que estamos diciendo se convierta en una memoria compartida, como bien decías vos, y ya deje de ser nuestro, como decía Angie, sino que se vuelva una memoria común. Las palabras son símbolos. El símbolo, como decía San Agustín, refiere a lo que no está, a lo que no se ve. Entonces nosotros estamos tratando de amonedar, de atrapar lo que estamos queriendo decir en palabras que de alguna manera nos remitan a una experiencia común. Esa es la memoria compartida que decía Borges. Esto de que Angie, Pablo. dime, ¿quién? Ah, Dalan, sí, dime. Para complementar un poco en lo que tú dices, y es que esto es lo que a mí me parece fascinante de la literatura,
y es como tú puedes jugar con todo, sin reglas. Eso a mí es lo que más me emociona, o sea, yo creo que por eso es que me encanta, porque es como tú puedes jugar con todo en la poesía, en la novela, en el teatro, en el microcuento, en el cuento, en literatura infantil, es como tú tienes esa versatilidad para jugar con todo y lo pones a tu disposición. Y cuando tú lo pones a tu disposición y se lo das al lector, ellos también tienen esa facilidad de interpretar lo que quieran. Entonces es un juego enriquecedor donde tú puedes sentir, pensar, viajar o hacer lo que tú quieras sin reglas. Eso a mí me parece fascinante la literatura, que te lleva más allá. Eso quería complementar. Es fascinante. Yo no quiero asustarlos, pero hay 1551 personas viéndolos. Así que verdaderamente felicitaciones a nuestro anfitrión Garo Utrera Solano, a Contexto Ñuble, a nuestros amigos. Para los que no, por ahí tomaron la señal un poco más tarde, estamos charlando, nos han leído sus poemas, sus microrelatos, sus creaciones. Dalon Prada desde Hollywood, siempre quise decir esto en portugués, Hollywoodji, desde Hollywood, en Florida. ¿Eso sigue siendo Miami-Dade o ya está fuera del county? Está afuera, es Broward. Es Broward, exactamente. Ella lo dice con su acento americano y yo lo digo con mi acento de Oxford. Entonces la R final no las pronuncio y digo Broward. Déjeme que payasee un poco porque estoy muy contento que haya 1551 personas. Está nuestro amigo, el poeta, escritor Hugo Quintana desde Chile, con sus sentidos y muy hondos poemas. Y está nuestra amiga Angie Rodríguez Mogollón, para usarlo con la correcta pronunciación de la Elia y no mi sh rioplatense. 1551 amigos nos están escuchando, estábamos escuchando los poemas. ¿Qué les parece si hacemos, antes de irnos, una última lectura de algún pedacito para todos los que se sumaron después? ¿Tienen algo? ¿Les quedó algo? ¿Sí? Bueno, adelante. ¿Dalan? No, pero que empiecen nosotros mientras yo busco. Hugo. Angie, por favor, las damas primero. Bueno, dale. Adelante. Bueno, espera, lo tengo acá en el compu. Se llama Ellos. Ellos se comparan con una silueta de magna masa, abrazando con aparente fortaleza. Se definen como una sombra deforme, desdibujando su cortesía. Se verbalizan como caballeros de la alta monarquía, tan fantasiosos e irreales. Ellos ensanchan territorio para luego arrojar flechas que hieren el corazón. Vislumbran su ser varonil solamente en apariencias, emanando poder inexistente. Esparcen cobardía frente a la sutileza de una dama. Ellos siembran semillas en tierra fértil para luego arrancarlas sin compasión. Cavan austeramente para enterrar ilusiones. Actúan con demencia, creando fachadas quiméricas. Ellos envuelven intenciones soeces con agudeza de palabras. Disfrazan sus rostros con máscaras que encubren su verdadero yo. Sonríen con disimulo para persuadir al ser femenino. Ellos, finalmente ellos, son los culpables de la incredulidad en el amor. Hermosísimo, hermosísimo. Les cuento, tenemos un más que poblado chat de felicitaciones para cada uno de ustedes, lectores. Sandra Rocío dice qué buena analogía la palabra como catarsis. Nuestra compañera y colega que va a ser invitada en las próximas tenidas literarias, Pilar, nos dice, eres un Dios creador y tu arcilla es la palabra. Miren qué metáfora tan hermosa. María Sola, desde acá de Argentina, dice muy reconfortante a esta hora de la noche. Y ¿por qué entonces nos seguimos compartiendo la palabra? Y Hugo, te escuchamos lo que tengas para compartir un nuevo poema. Voy a leer algunos haiku para compartir con ustedes. Este es el número 1.
ver el parpadeo del sol entre las flores del durazno. La voz transparente de la lluvia entra en mis pupilas. La música de la lluvia me inunda el espiral de la memoria. Y uno, para terminar esta parte, este me gusta también, 13, los transeúntes miran con curiosidad las mismas vitrinas de siempre. Y ya que a ti te gusta mucho la narrativa, Pablo, este número 17 que está dedicado a Jean-Baptiste Grenouille, tú ya sabes de quién se trata, ¿cierto? Y el haiku dice, ser radical hasta en el diminuto arte de una fragancia. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un agrado estar con ustedes esta noche en esta velada y nada, la palabra, esto mágico que ocurre con la palabra, es lo que nos une, nos articula, nos comunica en definitiva. Muchas gracias. A vos, fíjense esto que dice Hugo, yo lo conozco de varias reuniones como esta, de charlar y de compartir sus textos, y yo me siento amigo, esto también decía Borges, ¿por qué no sentirnos amigos de Cervantes si para nosotros Cervantes es un amigo? Bueno, esto que decía Hugo, ¿no? Yo de escucharlo ya le siento la cadencia, la forma de componer, y ya lo considero un amigo porque justamente lo que nos hermana, lo que nos amiga, es la palabra que es lo que nos convoca y nos trae aquí. Así que nuestra amiga Dalan, que ya encontró lo que quiere leer y le veo los ojitos que le brillan, adelante. Puedo leer dos, son cortitos, lo juro. Uno dice así, martes. Martes otra vez se quejan los enanos. Aburridos de la rutina, deciden quedarse en casa. Suena el teléfono una vez, 2 veces, 3 veces. No quieren contestar. Saben que es Blancanieves quien los espera para su ritual semanal. Una taza de café, galletas de avena y lágrimas de una princesa abandonada. Y este que me gusta, dice, receta de cocina. Cro, cro, clamaba el sapo mientras la hija menor del rey preparaba la receta favorita de su padre. Sapo a la naranja. Qué tremendo, qué tremendo. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias. A mí me gustaría preguntarles, como para ir empezando a acomodar la despedida, que nos cuenten en 2 renglones, Angie y Dalan, cuál fue la expectativa que tuvieron a la hora de anotarse en este máster y si esas expectativas se vieron cumplidas y se vieron colmadas. Y bueno, a ver, cuéntenos, salmantinas. Angie. ¿Yo? Ok. Bueno, digamos que hace mucho tiempo he tenido el bichito de querer ser escritora. Siento que aún me falta mucho. Siento que me falta mucho recorrido, pero el máster me dio muchas herramientas. Creo que me abrió un poquito el panorama en el género de poesía y narrativa, sobre todo la romántica, que de eso se trata mi trabajo final de máster. Y creo que de mis compañeros también aprendí bastante, no solo de los profesores. Aquí hay un gran bagaje de experiencia en la escritura en todos los géneros y creo que entre todos aportamos un poco más. Tal vez hizo falta un poco de literatura infantil en este máster, porque sí me gustaría ahondar un poco en ese género, pero siento que sí, a veces las 5 semanas de cada materia eran muy cortas para poder como abarcar todo lo que se tenía que abarcar, pero siento que los tutores nos dieron ese abrebocas y nos dejaron la intriga para poder seguir investigando.
En algunas materias más que otras me las gocé. Otras tuve más trabajo y esfuerzo, no tanta creación, pero creo que en general fue una buena opción este máster. Bueno, digamos que comparto un poco con Angie sobre la expectativa. Como dijo Pablo, yo soy bibliotecóloga, entonces siempre estuve como desde el otro lado, del lector. Amo los libros, para mí ir a una librería, a una biblioteca es como cuando un niño va a una tienda de dulces, tal cual. Yo soy feliz con los libros. Entonces, digamos que por eso escogí mi carrera, pero siempre me gustaba escribir, pero pues cuando a veces no sé si a algunos les ha pasado que cuando tú lees mucho, yo decía, son muy buenos, yo no creo que lo logre, no creo que lo logre. Y un día, no sé, no me explico aún, apareció por mi correo electrónico la información de este máster. Dije, voy a preguntar, me llamó la atención, las cosas se dieron inesperadamente, la verdad. Y bueno, empecé con un poco de temor porque nunca he publicado un libro, entonces fue como empezar de ceros. Me gustaba escribir, pero escribía para mí, para mis amigos, y ya la escritura para mí es como el desahogo. Y digamos que lo que encontré en estos máster es que más que reencontrarme, fue como que, ¿cómo se dice? Redescubrir cosas que yo no sabía que tenía. En algunas materias tuve más talento, por decirlo así, que en otras, y son cosas que no conocía de mí, que quizás si yo no hubiera hecho este máster nunca las hubiera descubierto, y eso me ayudó bastante. Como dice Angie, sí a veces uno siente que fueron abrebocas muy productivas cada una de las semanas, pero a veces como que uno dice, ay, yo quiero más. Unas, lo mismo, me costaron más que otras, pero eso me sirvió para descubrirme y para decir, wow, yo, por ejemplo, lo que les decía, microrrelato, yo nunca había escrito microrrelato y resultó que bueno, que pude, que lo logré. Entonces, como que unas materias más que otras me ayudaron a descubrirme y en sí a irme como formando como escritora, ya a decirme escritora, porque yo escribía, pero no me llamaba escritora. O sea, me daba temor decir, soy escritora, como a ser juzgada. No solamente aprendí de los profesores, tengo que decir que aprendí de mis compañeros. Acá cada uno de ustedes, en serio, yo digo, wow, a más de uno le consulté por otro lado, ¿te parece que esto es así? ¿Verdad, Pablo? ¿Verdad, Pilar? Como que yo les preguntaba porque yo siento que cada uno de ustedes también tiene muchos conocimientos que me aportaron cuando los leía en los foros, cuando conversábamos de otras cosas. Siento que fue un enriquecimiento total y bueno, ya di el primer paso, así que ya me puedo decir que ya me siento escritora, y eso fue lo que me dio el máster, darme la propiedad de decir soy escritora. Y excelente. Y Hugo, ¿vos qué opinás? Porque hablábamos con otro compañero del máster que nos va a regalar su creatividad la semana que viene, Miguel Rodríguez Melo. ¿Qué opinás vos? ¿Escritor se nace o se hace? ¿Es posible hacerse escritor? ¿Es posible aprender? ¿Qué opinás desde tu experiencia? Yo digo que absolutamente sí. ¿Ya? Sí, es cierto, hay algo que está como en el inicio y que tiene que ver precisamente con la vocación, con la búsqueda. La palabra talento, a pesar de que a veces es una palabra peligrosa. Pero yo le creo mucho a lo que los actores de teatro dicen. La gente del teatro habla de un 10% de talento, un 90% de trabajo. Y cuando hablamos de trabajo, ellos son capaces del 99%. ¿Ya? Son gente que trabaja desde una metodología que es capaz de producir, no sé, 16, 20 horas de trabajo, 7 días a la semana, los 365 días del año, ¿me entienden? Es una cosa como incombustible. Cuando te agarra y cuando está ahí en la producción, realmente la capacidad para producir, para construir, para elaborar es gigantesca. ¿Ya? Y eso, así como una fuerza descomunal que te agarra y te lleva hacia adelante, te empuja. ¿Ya?
pero ahí mismo un escritor tiene que tener la capacidad, sea poeta, narrador, dramaturgo, cuentista, novelista, etc., ensayista, tiene la capacidad, tiene que tener el deber, en términos de formación, de leer mucho. Primera cosa, como decía un viejo poeta, leer mucho, escribir, pero sobre todo comprarse una buena goma para borrar, para autocorregirse. Tiene que ser consciente de lo que hace y tiene que ser capaz de decir, con esto me quedo y todo esto otro para atrás, porque a lo mejor son ejercicios, porque a lo mejor son intentonas, porque a lo mejor son, qué sé yo, son ensayos, pequeños juegos, ¿ya? Pero uno tiene que tener claridad de saber, como para decir, con esto me quedo. Esto es lo que quiero proponer, en definitiva. ¿Ya? Excelente, excelente. Y Patricia, te rescatamos, ¿estás ahí? ¿Qué crees vos? ¿Que se nace o se hace? Mira, yo coincido con Hugo. Creo que hay un porcentaje que tiene que ver con algo que uno trae consigo, pero el resto es trabajo. Y sobre todo en este arte de la escritura, es perseverancia y es tratar de trabajar con algunos egos que por ahí nos juegan alguna mala pasada y nos hacen pensar que podemos ser exitosos, que podemos restarle importancia y trabajo, y creo que a esta labor hay que tomarla con mucho respeto, fundamentalmente, para poder crecer y para poder llegar a ser un escritor. Definitivamente, definitivamente. Y como decía, la frase esta tiene muchas paternidades. Algunos dicen que la dijo el gran pintor Pablo Picasso, que si te pillan las musas, que sean trabajando. Así que ese sea por allí nuestro mensaje, nuestro grito de combate. Trabajar, trabajar, leer, leer, repetir, repetir, borrar, borrar, volver a leer, corregir. Bueno, mis amigos queridos, nuestro anfitrión, Edgar Utrera Solano, nos dice que hemos llegado al pico de 1.580 personas online viendo nuestra conversación, este conversatorio tan generoso, tan carnal, tan, si bien virtual, tan entrañable para todos nosotros. Así que yo no me queda más que felicitarlos, agradecerles a cada uno de ustedes, recordarle al público que nos está mirando que junto con Patricia Dagati y los enanos que se metieron adentro de su computadora y le privaron de salir con la voz, pero ella estaba, a pesar de los enanos. Pido disculpas, les pido disculpas. No, sí, los enanos tenían que manifestarse, vos sabés que de eso se trata, somos hechiceros de la palabra y ellos querían notarse, así que hubo que hechizarlos. Quiero agradecerles a todos los que se han conectado, quiero agradecerle a Garo, a Edgar Utrera Solano, mi hermano desde el otro lado de la cordillera, por su generosidad, por su trabajo. Él es el que está haciendo la técnica de todo esto para que ustedes nos puedan ver. A Contexto Ñuble, su generosidad inmensa de tenernos como huéspedes. A todos ustedes estuvimos reunidos junto con mi co-host Patricia Dagati y sus enanos meteretes. Estuvimos escuchando las palabras de la Dalan Risprada, de Angie Rodríguez Mogollón y de nuestro querido amigo invitado Hugo Quintana. También estuvieron presentes otros compañeros nuestros del máster de escritura creativa de la Universidad de Salamanca, que ha sido el catalizador, el nexo que nos ha vinculado a todos y nos ha hecho amigos a través de estos 2 años. Y no quiero irme sin decirle antes que los esperamos el próximo lunes, porque esto sigue. Tenemos más voces, tenemos más
masterandos o ya casi máster porque estamos haciendo nuestro trabajo final. Y tenemos más invitados, así que los esperamos a todos, queridos amigos, desde las 9 horas de Chile, 10 horas de Argentina y sucesivamente en cada una de las regiones desde donde nos están viendo. Realmente han sido muy generosos, les agradecemos a todos y nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Chau a todos. Gracias. Gracias. Adiós.